¿Cuántos creen que este libro es la palabra de Dios? Y que tiene toda la autoridad. Por eso nos exhortaba el día de ayer: oye, si esto es la palabra de Dios, no endurezcas el corazón, pues. Estudia la Biblia, escucha la palabra, escucha la voz de Dios y obedece. Obedece. Y el resultado va a ser lógico, te va a ir bien, Dios te va a bendecir, vas a prosperar y vas a transitar en el transcurso de toda tu vida, y tu vida va a ser un impacto para la sociedad en la que vives. Y Dios te va a usar de una manera poderosa, facilito. Eso es lo que vemos en Moisés, ¿se recuerda? Eso es lo que vimos. Dios le habló a Moisés, Moisés le creyó, caminó, confió, y ¡qué bendición! Impacto, no solo a Israel, al mundo, a la sociedad. Hermano, hasta ahora estudiamos la vida de Moisés y vemos que es un gran siervo de Dios, amigo del Señor. ¡Qué legado, hermano! ¿No le impresiona? De veras, así puede ser su vida y la mía. La única razón que sucedió eso es que el hombre le creyó a Dios, confió en Él, caminó en pos de Él, y gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Ahora nosotros somos mucho más bendecidos que Moisés. ¿Sabía usted eso? Porque Moisés solo recibió el Pentateuco, 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El Pentateuco, mis queridos. Pero usted y yo tenemos 66 libros que Dios nos ha dado. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Perfecto. Vea, hoy, ¿sabe qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el poder de la palabra y el propósito de la palabra. ¿Para qué está? ¿Para qué está la palabra aquí? ¿Para qué? Abra su Biblia ahí, tenga la bondad, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Bueno, el versículo 16, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Estos versículos seguramente usted ha leído y sabe y conoce, y tal vez hasta se sabe de memoria. Tal vez como siervo y sierva del Señor ya es parte de su vida y está enseñando aún a sus hijos y a su familia, a la gente. Y cuando le preguntan de la Biblia, contesta lo siguiente. Versículo 16 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos frente a tu palabra. Yo ruego en el nombre de Jesucristo, mi Dios, que tu Espíritu Santo pueda darnos la suficiente sabiduría e inteligencia, Padre, para captar, entender y aplicar a nuestra vida todo el consejo de tu palabra, mi Dios. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí está una descripción de veras de todo lo que es la palabra, de todo lo que puede hacer la palabra por nosotros. Aquí está resumido el poder y el propósito de la palabra. ¿Es un tesoro? Claro, es un tesoro. Pero para otros no es un tesoro. Agarran la Biblia y le queman. Quieren destruirle este libro. Así ha sido en el transcurso de toda la historia. Gente que ama la palabra y aprecia la palabra y estudia la palabra, memoriza la palabra y obedece la palabra y es bendecida. Y hay gente que se opone, que no quiere saber nada, que quema, que persigue, que quiere destruir este libro. Así ha sido a través de la historia, y la historia no ha cambiado y sigue siendo lo mismo. Entonces depende de la reacción del ser humano frente a la palabra, igual que ayer. Dios habla al ser humano y depende del ser humano cómo reacciona frente a. Y el resultado es simplemente las consecuencias. Ese principio no hay que olvidarse, mis queridos hermanitos, que de cada decisión que usted toma, usted es libre de tomar todo tipo de decisiones, pero las consecuencias siempre vienen después de las decisiones. Eso es lo que aparece en la Biblia, mis queridos hermanitos. Es un principio eterno. Y ahí está, esto encontramos frente de nuestras vidas. Usted y yo estamos leyendo la palabra,
Si es un tesoro, usted estudia, aprende, memoriza y dice, wow, ¿sabe qué? Esto es una maravilla, pues. Lo que tengo frente de mí es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Contiene, ahí está, hermano, todo el consejo de Dios. En el ministerio vienen hermanitos y hermanitas a mi vida a preguntarme, hermano, ¿qué será la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber la voluntad del Señor? Y, o sea, para mí, yo digo, es fácil. El 90% de la voluntad de Dios está aquí, en este libro. Solo hay que agarrar, estudiar, aprender y ver, dejar que Dios le hable y camine en pos de la voluntad de Dios. Y Dios le ha de bendecir. Escuchaba hace ratito en el video, el último hermano que habló en el video dice, yo espero que de veras la luz que está encendida en esta iglesia no se apague. ¿Se recuerda? Esa fue la última palabra que dijo en el video el hermano. Y digo, ¿sabe cómo puede mantener esa luz encendidita? Con la palabra. Cada hermanito de esta iglesia aférrese a la palabra, estudie la palabra, camine en la palabra, obedezca la palabra y la lucecita no solo va a mantenerse encendida, sino que como en una fogata, pone más leña, más leña, más leña. ¿Qué pasa con la fogata? La fogata aumenta, 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 aumenta. Eso va a suceder en la iglesia, pero el énfasis es la palabra. Separados de la palabra, como veíamos ayer, hermano, estamos fregados. Nada podemos hacer. Y vivimos en tinieblas. Y tropezamos. Y lloramos. Y nos afligimos. Depende, mis hermanos, de la palabra. Ahora, como les decía, mis hermanos, aquí estamos frente a la palabra. El consejo completo de la palabra de Dios, mis hermanos, ha sido desagradable, inaceptable e incluso repugnante para un montón de gente en el mundo. Porque rechazan a través de todas las épocas. Esto ha sido una realidad. Hoy más que nunca, mis queridos hermanitos, necesitamos porque en las iglesias y en el mundo, a través de la gente, mis hermanos, hay mucha confusión, hay apostasía, hay decadencia moral, hay decadencia espiritual, hay tolerancia en las cosas en las que deberíamos apartarnos, pero oiga, está tan, ¿qué sería? Permeando las cosas del mundo en las iglesias, hermanos, que lo que era antes, o sea, de veras terrible, ahora ya está metiéndose en la iglesia. Y los hermanitos de la iglesia, ¿sabe qué está pasando? Estamos comenzando a aceptar como normal lo que es anormal. Y es tremendo, porque vea, si usted puede, bueno, el pasaje que vamos a ver, el condumio del pasaje está en el capítulo 3, ¿no es cierto? Pero vea, así mismo viendo el contexto, me encanta a mí ver el contexto, no solo los versículos que vamos a estudiar, sino el contexto nos da luz. ¿Por qué aparece en el texto bíblico los versículos que leímos? ¿Por qué aparece diciendo, carambas, oye, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia? ¿Por qué aparece ese texto? Entonces, si usted va al contexto anteriorcito, ¿cierto? O sea, al inicio del capítulo nomás, vea cómo empieza el capítulo. ¿Por qué es que hay que aferrarse a la palabra? ¿Por qué es que uno tiene que agarrar la palabra como palabra de Dios? ¿Por qué es que uno tiene que obedecer la palabra? ¿Por qué es que todo gira a través de la palabra, hermano? La palabra es la clave. Entonces, ¿por qué el texto bíblico dice eso? ¿Por qué? Vea lo que dice ahí, en el capítulo 3, versículo 1. Los primeros 9 versículos, mis hermanos. Abra su Biblia ahí, tenga la bondad. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Versículo del 1 al 9. Vamos a leer y usted sigue con la mirada. Trate de concentrarse y de ver y entender por qué el texto bíblico nos habla así. Dice, también debes saber esto. O sea, está hablándole Pablo a Timoteo. Timoteo era su consiervo, su discípulo. Él estaba trabajando ahí en la iglesia de Éfeso como pastor nuevito, en una iglesia en donde ya había años de fundación. Celebraban un montón de años y claro, Timoteo era muchacho, usted le conoce.
Es un joven que tenía problemas con su salud física. Era así debilucho, se enfermaba así por cualquier cosita, no podía comer donde los hermanos porque le dolía la barriga. Así era Timoteo. Por eso es que Pablo le agarra como su consiervo, como su discípulo, y le da instrucciones. Él escribe primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Así que aquí le da consejos diciéndole, así se debe hacer el ministerio. Entonces, hermanos, aquí en el capítulo 3 lo que encontramos es que continúa con los mensajes, con la instrucción, con los consejos, porque claro, Pablo ya estaba viejito y estaba a punto de retirarse del ministerio, ¿no es cierto? Ya había cumplido la parte, entonces le estaba delegando a su consiervo. Versículo 1, leamos capítulo 3, también debes saber esto, ten cuidado con esto. La idea es, ten presente, comprende, esto es de suma importancia. Consejos de Pablo el viejito a su joven consiervo Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. ¿De qué está hablando? Entonces está hablando proféticamente, diciéndole, ¿sabes qué? En el futuro, un poquito más adelante. Y claro, ese más adelante, ese futuro era para Timoteo. Pero ese futuro, ese más adelante, ¿sabe qué? Ya estamos nosotros viviendo eso. En otras palabras, el consejo, la profecía que le estaba dando Pablo a Timoteo en nuestro tiempo ya es pasado, ya estamos viviendo esto. Entonces hay que tener cuidado porque dice el texto bíblico, van a venir tiempos peligrosos. Y le digo que ya estamos viviendo eso. ¿Sabe por qué? Porque en el versículo 2 hasta el versículo 9 es pura descripción. Describe 18 características de la gente apóstata, de la gente que ha renunciado a caminar con Dios, de la gente que escuchó la palabra de Dios, se sacude y dice, no ha de ser, así no puede ser así. Y comienzan a caminar en pos de su propia voluntad. ¿Se acuerda el principio? Separados de Dios, estamos fregados, nada podemos hacer. Lindo, hasta aquí Dios les ha prosperado. ¿Sabe por qué? Porque se han mantenido en la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra. Separados de la palabra, mis hermanitos, comienza el tiempo de escasez, de necesidad, de dolor, de angustia y sufrimiento. Entonces aquí, por eso es que Pablo le dice a Timoteo, oye, son tiempos peligrosos. Y solo leamos el versículo del 2 al 9. Porque habrá hombres. Y estos hombres no habla aquí, hermano, no habla de la humanidad en general, no habla de los impíos, no. ¿Sabe de quién está hablando? ¿A quién se refiere cuando dice vendrán hombres? Está hablando de los líderes de la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso estaban hombres que conocían a Dios por años, hermano. Conocían a Dios, servían a Cristo y hacían el ministerio y toda la cosa. Y dice, a esos hombres ten cuidado, porque se van a desviar, se van a apartar. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque vea lo que dice el texto. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargados de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. No vamos a reflexionar en cada concepto o en cada característica de esos hombres, mis hermanos, pero esto creo que está sumamente claro. ¿Por qué son tiempos peligrosos? Porque dice se van a levantar en la iglesia de Éfeso gente que, ¿cierto?
Tienen apariencia de piedad. Esto quiere decir que están fingiendo, están aparentando. Todo el tiempo han estado haciendo eso. Y por eso es que yo le hablaba anoche, hermano. Le decía, oiga, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. Porque poquito a poquito te vas apartando. Ese es el concepto que está manejando aquí. Y Pablo le dice a Timoteo, hoy ten cuidado, por favor, ten cuidado de esta gente. Apártate de esta gente. No hagas yunta con esa gente. Ahora, claro, esto no solamente se manifiesta en la iglesia, sino que alrededor del mundo, oiga, estamos experimentando eso. Es tremendo, porque cuando yo era joven, hermoso y bello, así chiquito, o sea, años atrás, hermano, yo me acuerdo, hermano, cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, iba al colegio, hermano, o sea, aparecían, por ejemplo, un homosexual, y uno decía, uy, qué viejo, qué barbaridad, y salía corriendo, hermano. Así era en mi niñez, hermano, así era en mi tiempo. Pero ¿sabe qué pasa ahora? ¿Sabe qué sucede ahora? Usted sabe. Ahora salen con banderas y todos reclaman sus derechos y toda la cosa. Y no solo eso, sino que vea, son las escuelas. Vea la educación. Vea cómo, o sea, nos forzan, hermano. Pobres niños, pobres jóvenes, adolescentes, hasta en universidad, son forzados, hermano, a creer lo contrario de lo que dice la Biblia. Eso es una realidad, hermano. No es, o sea, no está allá en los Estados Unidos, sino está ya acá, en medio de nosotros, hermano. Entonces, hermano, dice que hay que tener cuidado. Los tiempos peligrosos que eran futuros para Timoteo ya son pasado y presente para nosotros. Por eso es que le estoy hablando acá. Vea, hermano, el consejo de Pablo en el versículo 10 dice, pero tú, qué lindo, hermano, esto es puro contraste. Ellos pueden caminar así y cada uno decide cómo va a caminar. Pero le dice a Timoteo, pero tú, vea qué lindo, hermano, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¡Qué maravilla! Aquí lo que le está diciendo a Pablo, a Timoteo es, oye, ¿sabes qué? Tú sabes cómo me he conducido. Tú sabes, tú conoces, tú estuviste conmigo, yo estuve contigo, juntos caminamos, a los dos nos persiguieron. Ahí en Iconio, en Listra, o sea, nos persiguieron en Antioquía. ¿Te recuerdas cómo tuvimos que salir? Y cómo nos mantuvimos firmes, fieles y constantes, creciendo en la obra del Señor. Ese fue el trabajo. Nos mantuvimos firmes y tú sabes. Él conoce, él vio el ejemplo de su maestro. Él conoció que cómo debe conducirse. Porque claro, más abajito dice, oye, ¿sabes qué? Por hacer el bien te van a perseguir. Por caminar en la verdad te van a aislar, te van a criticar, van a murmurar, te van a hacer bofa y se van a burlar de ti. Y eso es lo que estamos experimentando. Oiga, uno camina en la vida y se presenta, ¿sabe qué? Yo soy siervo del Señor. Y claro, la gente muchas veces le menosprecia, hermano. Ser un siervo del Señor, claro, no es fácil, no es parte de la sociedad. No, simplemente, si a Cristo le persiguieron, hermano, ¿cuánto más no harán con los siervos de Dios? ¿Por qué le mató Caín a Abel? ¿Se recuerda? Solo porque era creyente y porque era agradable a Dios, hermano. Por eso le mató su propio hermano. Hermano, y esa situación no ha cambiado. Por quererse mantener fiel, la gente le pone apodos, le aísla, o sea, simplemente ya no es parte de la sociedad, del grupo. Ayer conversábamos con nuestros hermanos. Oiga, es tremendo porque hasta la familia le da la espalda cuando uno acepta a Cristo, hermano. De esto puedo darle testimonio en mi propia familia. Le digo, a mi padre le desheredó su papá y sus hermanos y su mamá por hacerse creyente, hermano. Pero es literal, no solamente es una palabra, literal, le sacaron de la herencia, hermano. No le dieron herencia. Tremendo, por hacerse creyente, por hacerse seguidor de Jesucristo. Así es la sociedad, hermano. Por causa de Cristo, toda la familia le abandona y le da la espalda.
Así es, así es. Pero el texto bíblico aquí dice, el verso 11 nos han perseguido, nos han, no nos aceptan en la sociedad, nos ven como raros. Somos creyentes y seguimos la Biblia. Cuando usted en medio de la sociedad, en medio del grupo de amigos que tiene, usted les dice, ¿saben qué? Va a ¿qué sería? A una boda, a un cumpleaños o a cualquier fiesta social en donde se encuentra con un grupo de amigos, de los cuales sus amigos no son creyentes. Y le dicen, oye, Alfredo, ese es mi nombre. O sea, Alfredo, ¿sabes qué? Tómate una cerveza, pues, hermano. Yo le digo, no, por favor, no me inviten a tomar. Mejor denme un jugo, una cola, una leche, alguna cosa. Y claro, el grupo de amigos, ¿sabe qué hace? Se burla, hacen mofa y le critican a uno. Sí, ya te hiciste, hermanito. Y ya no quiero hacer lo que todo el mundo hace, pues. Hermano, eso es lo que está hablando aquí la Biblia. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, nos van a perseguir y aquí el apóstol Pablo no era por no tomar, sino por predicar la palabra. Firme, predicando la palabra, predicando la palabra. Hermano, cuando uno va a evangelizar, se encuentra con letreros, no sé si a ustedes les pasa, pero encuentra un letrero que dice, en esta casa somos católicos. Entonces le digo yo, bueno, no importa, gloria a Dios que es católico, permítame hablarle de la obra de Cristo, permítame hablarle del Señor, permítame darle a conocer lo que Jesucristo hizo y transformó mi vida. ¿Sabe qué dice la gente? No, hermano, no quiero. Largo de aquí. Y digo, buen provecho, siga nomás, Dios le bendiga, hasta luego. Mi suegra estuvo el mes pasado en el hospital, 30 días en el hospital, y nos turnábamos toda la familia, una noche para ir a dormir y ayudarle. Así que en el hospital, ahí está otro, eran 4 enfermos alrededor, pues. Y pasábamos juntos ahí, pues, una persona cuidando y el enfermo, una persona cuidando y el enfermo, así. Y entonces a la persona de al frente ya le dan el alta, pues no porque estaba sana, sino porque no había más medicamentos y tenían que llevarle a otro hospital porque aquí no le podían hacer los exámenes que. Así que la señora se iba. Mi esposa se acerca a la señora que le cuidaba y le dice, permítame, quisiera orar por su familiar. ¿Me permite que haga una oración por su familiar? ¿Y sabes cuál es la respuesta? No le permito. Bueno, Dios le bendiga, hasta luego. Vaya nomás. 2 días después, lo mismo, la señora de al frente se va a sí mismo, dada el alta y a sí mismo, transferida a otro hospital. Mi esposa le dice, ¿sabe qué? Hemos compartido aquí, hemos compartido un tiempito, nos conocemos, nosotros somos creyentes. Quisiera elevar una oración, que Dios les bendiga, permítame orar. ¿Y sabe qué dice? No le permito, no quiero. Esa es nuestra sociedad, hermano. Esa es nuestra sociedad, esa es la realidad. Hermano, eso es lo que dice el apóstol aquí. Hemos sufrido persecuciones, padecimientos como en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y tú sabes. Y de todas esas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Es testimonio del apóstol Pablo. Le sigo al Señor y Él me respalda, me bendice. Eso es lo que está diciendo. Ahora, lo que me impresiona, mis hermanos, es que el apóstol lo que está haciendo aquí es desafiándole a Timoteo. Eso no hay que olvidarse. Está desafiándole a Timoteo. Timoteo, mijito, párate duro. Agárrate de la palabra. Afírmate en la palabra. Sigue. No importa que te persigan. ¿Te acuerdas cómo nos persiguieron? Así es la vida cristiana. No es color de rosa, no es que uno acepta a Cristo y se vuelve la vida color de rosa y todo marcha sobre ruedas y medio que aparece una situación difícil, comenzamos a flaquear. No, hermano, ¿sabe qué? La vida no es color de rosa, la vida cristiana es una vida de lucha, de persecución, de dolor, de sufrimiento, pero, me encanta esa palabra, de todas estas, dice el apóstol, me ha librado el Señor. Esa es la vida cristiana, hermano. Confiar en el Señor, depender de todo su corazón, esperar en Él
y descansar con todas nuestras fuerzas en las promesas que Él tiene. Él se acuerda que dijo: he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y aquí le estoy hablando, hermano, del propósito de Dios para su vida y el poder de Dios para vivir esa vida. Ahora estamos viendo el propósito, mis hermanos. El propósito de Dios para la vida de Timoteo está aquí. Pero tú sigue la doctrina, o sea, sigue el consejo, sigue las enseñanzas, sigue la enseñanza de Dios que está en la Biblia. Ese es el consejo. Pero tú, dice Timoteo, para caminar en los propósitos de Dios. El pastor Ismael decía: ¿cómo conozco la voluntad de Dios? En Filipenses leímos de eso. Sigue la voluntad de Dios. Pero ¿sabes que dónde está la voluntad de Dios? Aquí, hermano. Entonces el apóstol Pablo lo que le está diciendo es: oye, estudia la palabra, aprende la palabra. ¿Sabes qué? Ahí está el manual para que puedas caminar por donde es la voluntad de Dios para tu vida. Ese es el consejo, mis hermanos. Camina en la voluntad de Dios, ¿cierto? Camina, dice en mi doctrina, conducta. Eso es vida, esa es manera de vivir, eso es un estilo de vida. O sea, tiene que haber coordinación entre lo que decimos y entre lo que vivimos. No puede haber un choque de esto, porque una cosa es hablar. Hablar es fácil, hermano. Soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios, yo soy creyente, asisto a la iglesia tal. Hermano, es fácil decir eso. Pero la conducta lo que significa es que el estilo de vida debe concordar con lo que decimos. No puede haber divorcio entre estas dos cosas. Eso es integridad. Eso es caminar en pos de la verdad. Eso es, hermano, seguirle al Señor con todo nuestro corazón. Si decimos en el libro de Filipenses, en el de Efesios, capítulo 4, empieza la exhortación práctica. Si dices ser creyente, ¿se acuerda? Vive como creyente. Si dices ser siervo, hijo de Dios, entonces debes vivir a la altura de lo que dices que eres. Es tremendo, es un desafío, ¿sí o no? ¿Es fácil esto? No, no es fácil. Por eso es que necesitamos del poder. Por eso es que aparece en el versículo 16, toda la escritura es inspirada, es soplada, es dada por Dios. Ahora hay que enfatizar que las escrituras son inspiradas, no los escritores bíblicos, verá. La escritura, toda la escritura, dice del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo. 66 libros Dios inspiró, sopló, guió, guardó la palabra para que usted tenga en blanco y negro. Y cuando usted desee, puede acercarse a la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, o sea, reflexionar la palabra y obedecer la palabra. Y para eso es el propósito. Ese es el propósito de la palabra, darnos luz, darnos guía, enseñarnos por dónde debemos caminar. Porque sería injusto si Dios nos mandara a caminar en la vida cristiana y no nos diera el manual, ¿sí o no? Es como cuando usted compra un celular, una televisión, usted encuentra ahí, ¿no es cierto? Perdón, yo soy un poco ignorante en esto de la tecnología, pero si me dan un teléfono de esos último modelo ahí, pero no sé ni prenderle, hermano. Así soy yo, perdón, pero hermano, pero si me dan un manual, ¿no es cierto? Un manual me dice, ¿sabe qué? Para aprenderle tiene que apretar este y este botón. Y tiene la función de hacer esto y esto y esto y esto y esto haciendo. O sea, ahí le da el manual, pues, para usar y aprovechar la tecnología que tiene frente a. Entonces, en el caso de la vida cristiana es exactamente lo mismo. Este es el manual, mis hermanos. Este es el manual que nos guía a encontrar el propósito de Dios para su vida. Este es el manual. Si está buscando novio o novia y se va a casar, entonces ¿dónde debe encontrar consejo? Donde mi amiga, ¿no es cierto? Ella ya tuvo un novio, entonces ella ha de saber. Y corren a pedir consejo a la amiga, al amigo, al compadre, a la comadre, a los vecinos. O sea, hermano, busque consejo en la palabra. Busque consejo en la palabra. ¿Y sabe qué? Hermano, no endurezca su corazón frente al consejo de Dios. Eso es clave.
Si Dios le habla, solo obedézcale. Obedézcale, mi hermano. La palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está todo el consejo que usted necesita. Para lo que sea, hermano. Aquí está. Sí, pero ¿dónde está, pastor? Solo estudie. Por eso es que utilizamos la iglesia para predicar la palabra. Y por eso es que tenemos escuela dominical para estudiar la palabra. Por eso es que hay club de jóvenes que hacen estudiar la palabra. Por eso es que hay institutos bíblicos para estudiar la palabra. Sí, pero solo estudiando la palabra me dicen fanático. Gloria a Dios, hermano. Que le digan fanático por estudiar la palabra y aprender palabra y palabra. Hermano, me encanta enfatizar en esto. Porque para mí esto es el corazón de la vida cristiana. Sin la luz de la palabra y el poder del Espíritu Santo aplicando a la vida la palabra, hermano, estamos perdidos en este mundo. Perdidos de veras. El consejo es, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe para qué sirve? Y es útil para enseñar. O sea, por eso es que estudiamos, hermano. Esa es la verdad, es útil para enseñar. ¿Sabe para qué más? Dice, para redarguir. O sea, para debatir el error, para, o sea, defender la verdad. Porque, o sea, la gente tiene sus dudas, la gente tiene sus prejuicios y la gente a uno le confronta. Entonces uno tiene que estudiar la palabra, estar enteramente preparado para presentar defensa de lo que nosotros creemos. Eso es pura convicción, a fin de, dice, para instruir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, ¿quiere saber cómo vivir en una manera justa aquí en la tierra? Para eso es la palabra. Esa es la verdad de la palabra, hermano. Nos guía. Dice el resultado final, ¿sabe cuál va a ser? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea, vea, ahí está perfecto. No dice impecable, eso no significa la palabra perfecto. Significa que usted va a ser maduro. Va a ser de esas personas maduras, de esos viejitos y viejitas que lleguen a la adultez y que caminen como siervos y siervas de Dios. Regresan a ver y ven un historial de transformación de vida, de crecimiento. Y ahí viene, ¿no es cierto? Este es el legado que les dejo. Ahora, hermano, el verso 14. Pero persiste tú. Qué tremendo. O sea, no solamente hay que... Los domingos en la iglesia aprendemos. Y claro, aprendemos en la iglesia, ese es el énfasis del liderazgo, del pastor, del cuerpo de líderes de la iglesia. Buscar la manera de cómo implementar más oportunidades para compartir la palabra. Porque mientras más palabras sabe la gente, más oportunidad tiene de caminar en la voluntad de Dios. Más ignorancia de la palabra es menos probabilidad de que pueda caminar en la voluntad de Dios. Por eso es que implementamos todos los medios, pues, todas las formas, las maneras de cómo llevar la palabra del Señor. Hermano, esto no es fácil. Por eso el apóstol, el versículo 14 dice, pero persiste. Hermano, esa palabrita quiere decir persevera, quiere decir continúa, quédate, permanece. Afírmate en esta verdad. Esa es la idea, mis hermanos. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Ahora, aquí hay un principio tremendo. Vea lo que dice. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tremenda verdad. ¿De qué verdad estoy hablando? De todo el proceso en la vida que hace la palabra, poderosa y transformadora. Por eso le puse de título, el poder de la palabra. Vea lo que pasa acá. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Dos cosas. Hermano, dice el apóstol Pablo, oye, Timoteo, tú persiste, afíncate, permanece, no te desvíes, ahí permanece firme. ¿En qué? En la palabra que aprendiste. Y no solo aprendiste, sino que te persuadiste, el segundo concepto, hermano. Porque no basta solamente con enseñar la verdad. La gente lo que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Agarrar esa palabra
reflexionar con todo su corazón, permitir que el Espíritu Santo me convenza de pecado, de justicia y de juicio, y ¿sabe qué? Darme cuenta que esa es la verdad. Cuando la persona a la que estoy enseñando dice el versículo, se persuade, o sea, está seguro, se convence, o sea, está afirmada la persona, ahí es donde sucede clic y comienza a desarrollar, a crecer, a madurar. Eso es maravilloso. Ahí es donde los pastores nos sentimos pues pero contentos. El hermano Marco que estaba acá dice, eso es lo que pasó. Eso es exactamente lo que pasó. Él ha estado enseñando hasta que la gente aprendió y se persuadió. Agarró la verdad y dice, wow, esto es cierto. Cuente conmigo, voy a caminar no solo como un hijo de Dios, sino quiero ser parte del liderazgo, quiero ser parte del ministerio. ¿En qué puedo servir? Yo también puedo ser útil. Y hermano, ponen la vida. Por eso es que la iglesia comienza a desarrollarse, pero todo sucede, ¿sabe por qué? Por la palabra. Ahora, esto hablando a nivel de iglesia, hermano. Y usted puede decir, pero Pastor Alfredo, esto está hablando a nivel de liderazgo, y tiene razón, porque le habla a Pablo, a Timoteo, un siervo poderoso de Dios, enseñándole, entrenándole a otro siervo para que continúe, porque él ya no tiene fuerzas, ya está a punto de partir. Claro, porque en el capítulo que sigue, en el capítulo 4, ¿no es cierto?, él ya se despide. Porque estoy listo para partir, he acabado la obra, me he mantenido firme, he caminado en el Señor, por lo demás me está esperando la corona de justicia de vida a mí y a todos los fieles. Eso es lo que dice al final del capítulo 4, mis hermanos. He guardado la fe, Dios me va a premiar, pero tú todavía eres guambra, sigue. Y para que recibas el premio tienes que mantenerte firme, porque la cosa para ti no acaba todavía. El hermano Ismael tiene un largo camino que recorrer todavía. El hermano Marco ya está, ¿cierto? Viejito. Pero se ha mantenido firme y fiel. Entonces, legado, tome, siga adelante. Todavía le falta. Y vamos a seguir. Ese es mi corazón, hermano. Mientras el Señor me preste la vida con las botas puestas, quiero morir con el overol puesto, hermano. Predicando la palabra hasta el último día de mi vida y bendiciendo especialmente a mi familia, con mis hijos, empujándoles, animándoles. Vamos, mijitos, a compartir en la iglesia Brisas allá en Santo Domingo. Gloria a Dios, vamos. Y mi esposita también era que venga, pero no pudo, perdón. Se quedó cuidándole a la mamá. Está con oxígeno. Salió de UCI, ¿no es cierto? Entonces se quedó, perdón. Pero sí ha de haber otra oportunidad para traerle, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, el punto acá es, le digo, a nivel de iglesia, lindo, ¿no es cierto? Por eso la iglesia creció. Pero si este principio aplicamos a la familia, por ejemplo. Pastor, esto es para pastores, para líderes, perfecto. Permítame decirle, papito, ¿cuántos papás hay aquí? Alce la manito. Excelente, gloria a Dios, amén. ¿Sabe qué? El texto bíblico aplicado, o sea, este principio aplicado a la familia, ¿sabe qué es lo que nos dice? Que usted es el pastor de su familia. ¿Sabía usted eso? Usted es el responsable del bienestar de su familia. Usted como cabeza del hogar es el responsable de que su familia no naufrague en los embates de la vida. Usted, querido papá, usted es el pastor, usted es el guía, usted es el capitán, usted es el responsable de cuidar. Ahora, hermano, esa es una enorme responsabilidad, ¿sí o no? Si le aplica el principio que le está enseñando Pablo a Timoteo, hermano, está diciéndole en el capítulo 3, versículo del 1 al 9. Entonces dice, alrededor tuyo hay un montón de gente que está de a de veras en contra de la voluntad de Dios. Y está tu familia expuesta a esos malos líderes, y ten cuidado, es peligroso. Entonces usted como papá, ¿qué va a hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano? Si los hijos en las escuelas fiscales, en las escuelas del gobierno, en las escuelas normales a las que mandamos nuestros hijos, les enseñan la evolución, les enseñan que venimos del mono, les enseñan que después de una explosión atómica sucedió la vida,
hermano, ¿qué va a hacer usted? Usted es el responsable, porque esas ideas se van metiendo en la cabeza de a poquito, de a poquito, de a poquito, y la cosa, como dice el texto, los muchachos se persuaden, se convencen de eso y empiezan a creer que eso es verdad. Y sabe, cuando eso sucede, hermano, de a de veras la vida comienza a cambiar, porque tal como el hombre piensa, así vive. Si se persuaden, hermano, de que venimos del mono y que venimos después de una explosión cósmica y que venimos es el proceso de la evolución, es una verdad en nosotros, hermano, comienzan a vivir así. Usted como pastor de su casa, ¿qué va a hacer? ¿Qué necesita hacer? Ahí viene el consejo de Pablo a Timoteo, y ya no a Timoteo, es para usted. Vea lo que le dice en el verso 10, pero tú, ahí ponga su nombre. A mí me encanta personalizar la Biblia, me encanta. En mi caso yo pondría, vea, pero Alfredo, tú has conocido la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones que Pablo ha sufrido. Tú has visto en la Escritura la vida del apóstol Pablo, me dice a mí. Versículo 12. Dice, el 13, el 14. Pero persiste tú, en vez del tú ponga Alfredo o ponga su nombre. Pero Alfredo persiste ¿en qué? En lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mi papá falleció hace 7 años y meses. Y fue desheredado por su mamá, por su papá y por sus hermanos cuando aceptó a Jesucristo. Pero él, ¿sabe qué hizo? Persistió, se mantuvo firme, caminó en pos del Señor, despreciado por su familia, pero ahí estuvo, hermano, caminando. Yo me acuerdo, hermano, yo era chiquito, hermano, 7, 6 años, hermano, vamos a la iglesia. Y no era iglesia, era un lugarcito en donde arrendaban ahí, así como ustedes han empezado. Un lugarcito en donde pero ahí nos iba jalando, hermano. Y ni siquiera había, así como ustedes, o sea, qué lindo. Vamos arriba al segundo nivel y ahí hay escuela dominical, qué lindo. Ahí no había ni eso, hermano. O sea, era un cuartito chiquito y ¿sabe qué? O sea, ni siquiera nos dividíamos. Ahí teníamos que estar. Yo me acuerdo, hermano, mi padre me llevaba al culto de oración. Y hermano, usted sabe, el culto de oración de los adultos es cosa seria, oran duro los hermanos. Y yo como niño abría los ojos así, a ver a qué horas terminan. Eso está clarito en mi mente, así era, hermano. Pero ahí mi papá me llevaba, claro, y no solo a mí, sino a los 8 hermanos que éramos. Vamos, mijos, vamos. Eso es lo que hicieron con Timoteo, hermano. Desde chiquito. ¿Qué puede hacer usted por sus hijos? Exactamente lo mismo que dice acá en el capítulo 1. Vea, capítulo 1, versículo 4. Bueno, el 5. Capítulo 1 de segunda de Timoteo, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Hermano, ¿quién puso la semillita de la fe en la vida de Timoteo? ¿Quién hizo todo ese trabajo? Ahí estuvo la mamá, ¿no es cierto? Dice, trayendo la fe no fingida que hubo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Por qué no habla del papá? Porque el papá de Timoteo, sabe que era un griego inconverso. Y aquí la Biblia ni siquiera le menciona, pero menciona, mis hermanos, a la mamá y a la abuela, que son creyentes que el apóstol Pablo había discipulado, enseñado durante el transcurso y ellas no solo del apóstol Pablo, sino desde antes, enseñando la palabra, el Antiguo Testamento. Y cuando vino el Evangelio a través del apóstol Pablo, aceptaron a Cristo y lo que hacen estas mujeres es enseñarle al chiquito, desde que está en el vientre, hermano.
Porque los especialistas los médicos, los especialistas en el ser humano, lo que dicen es que el niño desde que está en el vientre, oye, entiende, aprende. Entonces desde que está en el vientre hay que darle palabra, 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 palabra. Eso es lo que aprendimos, hermano, y mi esposa en esto me gana, porque ella realmente es el trabajo de mi esposa, es el fruto que tenemos acá con mis hijos. Yo doy gracias a Dios por mi esposita, porque desde el vientre me acuerdo, acostada en la cama, la barriga grandota, así, 8 libras nacieron pesando los bandidos, y la barriga era bien grandota, ya no podía moverse, y hermano, con la Biblia ahí, ya les hablaba a mis hijos que estaban en el vientre. Les leía el texto bíblico, les explicaba, les hablaba de Dios, les hablaba cómo el Dios les ama, Él les formó y todo eso. Ponía música de alabanza, cantaba con mis hijos. Era maravilloso, hermano. Y mi esposa dejó de trabajar para dedicarse a enseñarles a mis hijos. Ellos no fueron a las escuelas seculares normales. Nosotros empezamos un programa de educación en la casa. Fue tremendo porque empezamos allá en Guatemala, continuamos aquí y desde chiquitos, hermano, unos cuantos años fuimos unos 2, 3 años fueron a la escuela, porque yo trabajaba en una escuela cristiana, entonces les llevaba junto conmigo. Pero dejé de trabajar y regresamos de nuevo al programa. Estuvieron en la educación básica, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta 6º grado. Después entraron al bachillerato en la casa. Fue una tremenda bendición. ¿Sabe por qué? Basados en este texto. Hermano, ¿hay que enseñarles la ciencia? Claro, claro, hay que enseñarles la ciencia, pero controlado por papá y mamá. Fue una bendición, hermano. Ahora ya están en la universidad sin ningún problema. Y les preguntaba el hermano, y los dos están estudiando, ¿cuánto les cuesta? Y claro, la carrera es bastante cara, pero uno, están en semipresencial, que baja el costo, 1. Y 2, gracias a Dios, se ganaron una beca por rendimiento y están estudiando. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque de veras, hermano, estamos convencidos de este principio. Hermano, dice, lo que has aprendido de tu abuela, de tu mamá, oye, mi hijo, no te olvides, dice el apóstol Pablo, no te olvides, porque ese es el fundamento. Tú sabes quién te enseñó, tú sabes quién es tu abuela, tú sabes quién es tu mamá, sabes quién soy yo. Estas personas son las que han puesto la verdad de la palabra de Dios en tu vida. O sea, hermano, nosotros hemos sido una bendición en tu vida y te has persuadido, o en otras palabras, estás convencido por ti mismo, no solo porque te enseñamos, sino que tú has agarrado la palabra y te convenciste. Mi oración, mis hermanos, para con mis hijos es que, oiga, cuando yo ya no esté, que los guambras puedan caminar en pos del Señor. Siempre que se casen en el Señor, que sirvan al Señor, que terminen la vida enseñando a sus hijos y que mueran la vida. Hermano, ese es el mejor regalo, lo mejor que le puede pasar a un papá. Ver a sus hijos que caminan en el Señor. Eso es el deseo de todo papá. Que se conviertan en siervos, en siervas de Dios, en hijos de Dios, que sean instrumentos poderosos para caminar en la tierra, impactando a la sociedad, sirviendo a la gente, sirviendo a Dios. Eso es lo mejor que le puede pasar a un papá. Pero ¿sabe qué? Ese es el deseo. Entonces uno tiene que hacer realidad ese deseo. Y ese deseo, hermano, se hace sembrando poquito a poquito, cada día, todos los días. Tiene 18 años para hacer esto. Ya a los 18 años más o menos, los guambras, hermano Ismael sabe esto. 18 años, hermano Samuel dice, mamá, papá, Dios le pague, me voy a la U. Y se fueron a Quito, hermano. Ahora Damaris dice, mamá, ya cumplí 18,
papá, Dios le pague, me voy a la universidad. Comenzaron a volar, a despegarse. Porque así es la vida. Así es la vida, ese es el ritmo, así es la vida. O sea, tenemos 18 años para darles toditos los días. Hermano, no desaproveche, haga la función que le toca. Usted es el pastor de su casa, esto nadie le puede dar haciendo. Los pastores tratamos de ayudar aquí en la iglesia. Las iglesias, las escuelas cristianas están ahí para tratar de ayudarle en esto. Pero hermano, la responsabilidad directa es suya. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Sabes qué? Tú eres el pastor de la iglesia y eres el responsable. Cuidado con los que traen falsa doctrina. Cuidado con los que enseñan esto. Tendrás cuidado. Esto es tiempos peligrosos. Es difícil. Tienes que navegar en medio de esa situación. Ten cuidado. Y no solo le dice ten cuidado, sino le da la manera. Le da la forma en cómo debe enfrentar. Aquí le dice, ¿sabes qué? Nunca te olvides de lo que aprendiste. Porque claro, cuando vivimos en el mundo, estamos caminando acá en la tierra y las circunstancias y la modernidad y la cultura y todas las cosas que hacemos, hermano, nos agarran y nos quieren ir llevando. Por eso es que otros escritores como el apóstol Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque esas cosas van a quedarse, aquí se destruyen, no permanecen la palabra, ese es inmutable, la palabra de Dios es fiel, se ha de cumplir, permanece fiel. Hermano, esa es una lucha tremenda, porque mientras más modernizada está la sociedad, hermano, la tendencia es a quererse ir y a querer caminar conforme a. Hermano, hay que tener cuidado porque es tiempos peligrosos. No se aparte de la verdad. Manténgase firme. Ayer le decía, ¿no es cierto? No endurezcas tu corazón. Acá sería, hermano, por favor, hermano, por favor, manténgase en la palabra. No se suelte. Uno, usted mismo no se suelte. Sea modelo para sus hijos. Enséñeles a sus hijos. Porque no hay otra manera, hermano. Nadie le va a dar haciendo. Aquí Timoteo fue bendecido por su mamá y por su abuela y por el apóstol Pablo. Y claro, ha de haber habido otras personas. Cierto, en la escuela dominical ha de haber habido algunos otros hermanitos y hermanitas que le ayudaron. Pero al final, cuando ya desde la niñez pasó años y claro, en la edad en la que le está diciendo Timoteo más o menos tenía unos 25, 26 años. O sea que son bastantes años de inversión, de trabajo, de esfuerzo para cimentar la verdad en el corazón hasta que el muchacho se persuade. Pero una vez que se persuade, hermano, es tierra dócil, fértil en las manos de Dios para ser instrumento poderoso. Ahí es donde Dios le llama al ministerio. Dios le llama a ser pastor. Sírvele al Señor, mijito. Y Dios, claro, le llama y le utiliza de una manera poderosa, hermano. Es tremendo, pero ahí está el texto bíblico. El versículo, estamos en el capítulo 3, versículo 15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aparece el versículo que empezamos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla! Y para animarle total y completamente, aparece el capítulo 4. Esa es como una conclusión, como una yapa, porque hasta ahí podía haber quedado el libro. Pero ¿sabe por qué aparece el capítulo 4? ¿Y de qué habla el capítulo 4? Es la pura despedida. Dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que le está diciendo es, le pongo a Dios como testigo y a Jesucristo como testigo de este encargo. O sea, de a de veras, le compromete, pero al máximo a Timoteo. Dice, verás, yo ya no voy a estar, pero ¿sabes quién va a estar? Va a estar el Señor, el Dios Todopoderoso y el Señor Jesucristo como testigos de cómo vas a conducirte de aquí en adelante. Yo ya no voy a estar, porque claro, más adelante, hermano, y él ya se despide. ¿Qué más tiene que hacer? Versículo 2, dice que prediques la palabra. Mijito, lo más importante
es predica la palabra. ¿Quieres defender de los falsos maestros, de los tiempos peligrosos? ¿Quieres cuidar a la iglesia de Éfeso? ¿Sabes qué tienes que hacer? Predica la palabra. No critiques, no les digas, ¿sabes qué? Esos son mentirosos, no les creas. Y esos también, no les creas. No dice eso. Esa no es la manera. No hay que decirle al niño, ¿sabes qué? Los evolucionistas están locos. O sea, sí sabemos que están locos y que no es cierto lo que nos enseñan. Pero eso no le convence al muchacho para que pueda seguir al Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? No le diga, no critique, no le diga eso. Lo que está diciendo es, predícales la palabra. A nivel familiar, predícales la palabra. A nivel eclesiástico, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, es urgente. Está siempre preparado para enseñar la verdad de Dios. Esa es la idea. Estate siempre preparado. ¿Cómo está siempre preparado? Estudie. Tiene toda la vida para estudiar. Así que es bueno empezar. Nunca es tarde para empezar y a aprender y a acumular conocimiento de la palabra. Dice, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa palabra me encanta, con toda doctrina. O sea, hay que redarguir, hay que corregir, hay que reprender, hay que exhortar. Dice con toda doctrina. Lo que está diciendo es, usa la Biblia para exhortar, para animar, para aconsejar, para enseñar. Usa la Biblia, enseña la palabra. Esa es la palabra que va a cambiar. Dice, porque vendrán tiempos difíciles, verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque la vida cristiana está llena de aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el versículo 6 y 7 es del clímax, terminó. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Los pastores ya estamos viejitos. Yo ya estoy viejito, les digo a mis hijos y a los jóvenes de la iglesia en donde estoy pastoreando: mijitos, ¿saben qué? Yo ya estoy viejito, ya me de morir. En el 2018 me salvé, gracias a Dios, hermano. Antesito de que venga la pandemia me da un paro cardíaco. Fui a parar al hospital 3 minutos, como le decía ayer, 3 minutos sin signos, pero por la gracia de Dios todavía sigo aquí. Pero una de esas ya se termina la cosa. Ya estoy para partir. Pero hermano, dice el versículo, yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, eso es lindo, he peleado, porque hay que pelear. Estamos en medio de una guerra espiritual. El diablo quiere matarnos, destruirnos, quiere hacernos pecar, o sea, hermano, el diablo no está ahí quieto. Está buscando estrategias para destruirnos. Por eso es que hay que pelear. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, porque es una carrera en la que hay que terminar. Llegue al final. Hermano, eso es tremendo. Hay muchos creyentes que se quedan en medio camino. Hay muchos líderes, pastores que se quedan en medio camino. Mi oración, hermano, es que pueda llegar al final de la carrera. Como dice el apóstol, he acabado la carrera, pero he guardado la fe, no me he desviado, no me he apartado, no he renegado, no he botado la toalla, dice el apóstol. Y mi oración para mí mismo, hermano, es que esto sea una realidad en mi vida. Dios, que pueda mantenerme firme, y estoy trabajando en eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es estudiando la palabra, aferrándome a la palabra, encomendándome a Dios, pidiéndole que a través de su espíritu me dé sabiduría, fuerza, valor para seguir confiando, seguir predicando, seguir enseñando, seguir obedeciendo la palabra. Hermano, al final va a ser maravilloso. Yo quiero escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Entra al gozo de tu Señor. De veras, con todo mi corazón, esa es la petición, la oración que yo tengo para mi propia vida. Yo espero que esa oración sea también la suya. Hay que echarle ganas en la vida cristiana. Hay que echarle ganas. Es una gran bendición ser hijo de Dios. Es una maravilla que Dios haya tenido misericordia y nos haya dejado este maravilloso Santa Biblia para mí. Es un tesoro para mí. Y es la palabra de Dios que nos va a guiar, nos va a sostener
y nos va a dar propósito para la vida. Solo créale, obedézcale y camine en pos de ella, de a de veras. Eso le va a mantener firme y constante a usted. Pero como usted es el responsable de la familia, usted es el pastor de su familia, entonces debe alimentar, cuidar, dirigir, bendecir a sus hijos con la palabra. No hay mayor privilegio para un papá que ser uno el que le guía a ser creyente a nuestros hijos. En otras palabras, asegúrese de que sus hijos sean creyentes. No esté satisfecho por solo traerles a la iglesia. Asegúrese de que sus hijos son creyentes. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hablan? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su corazón? ¿Para dónde van? ¿Qué dicen? Esas son evidencias del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo que hablan, usted puede saber dónde está su corazón. Asegúrese que está en las manos de Dios. De veras, es lo mejor que puede hacer. Es la mejor herencia que puede dejar a sus hijos. Mis hermanitos, que Dios de veras les bendiga y que cumplan muchos años más con la luz resplandeciente y creciendo. Que Dios les bendiga. Hermano Ismael, que Dios le bendiga en el ministerio que Dios le ha dado.